Abogado, primero partir, ¿cómo está psicológicamente Hernán Calderón padre con toda esta situación? A ver, aquí hay dos situaciones que ponen sobre la mesa respecto a Hernán. Cualquiera que sea padre puede entender justamente el dolor que está viviendo el día de hoy. Esto es una situación compleja, es un verdadero drama. Está evidentemente destruido. Aquí hay una situación sumamente compleja, sumamente compleja. Abogado, en una entrevista que va a ser exhibida hoy en el programa, Raquel dice que no le cabe en la cabeza que un padre quiera ver a su hijo pudrirse en la cárcel. Por supuesto, a nadie le cabe en la cabeza eso. Ningún padre quiere ver a su hijo preso en la cárcel. Nadie quiere eso. Nadie pretende que eso acontezca. Nadie pretende que su hijo atente contra su vida. Nadie. Ninguna de estas son situaciones que a nadie le puedan caber en la cabeza desde la perspectiva de la normalidad. Esto escapa absolutamente a la normalidad. Acá existe una conducta que por de pronto nosotros no tenemos explicación alguna. Esto habrá que buscar justamente ese elemento, la motivación, lo que hay detrás de la psiqui para funcionar detrás de esta conducta. Abogado, ¿a Hernán padre le costó tomar esta decisión de tener que denunciar a su hijo? No solo le costó, sino que le ha costado y le sigue costando. Esta es una situación muy compleja. Prueba de ello es que todos los hechos anteriores, incluso cuando había disparado su hijo, no lo había denunciado. Él siempre trató de proteger a su hijo. Solo que en este momento ya fue imposible mantenerlo porque evidentemente el siguiente paso era que efectivamente le quitara la vida. Abogado, ¿cuándo comenzaron para Hernán los problemas? Porque son varios episodios, por lo que la Fiscalía ayer en la formalización los enumera. ¿Por qué comienzan y cuándo comienzan estos problemas? Hay una serie de conflictos donde se ven enmarcados con situaciones bastante difíciles de entender, porque Hernán no llega a tener una comprensión completa de la conducta física versus la motivación, porque no había una motivación que pudiera dar una explicación racional a los actos, pero bueno, eso no es la primera vez que se ha topado con situaciones que se puedan describir en ese sentido con la conducta del hijo. Aquí hay un tema de raigambre de más antigua data. También llevándolo a lo que habría gatillado toda esta situación, los episodios son relatados tal como lo dice ayer la Fiscalía. Hernán corrobora toda esta situación porque por lo menos son dos hechos importantes que ayer relató la Fiscalía durante la formalización. Los hechos que hemos puesto en la querella, sobre todo, que evidentemente es la voz de Hernán, ya con la capacidad de sentarse tranquilamente y describir de la mejor manera, vienen de su boca. Así que son dichos directamente de Hernán, que fueron transcritos para estos efectos. No hay una sola palabra en este caso que no sea dicha por él o explicada por él. Abogado, ayer el abogado de Hernán Calderón, hijo, dijo que él reconoce los hechos, pero que esto es más bien atribuible a lesiones. ¿Qué opina usted al respecto? Que no se trataría de un parricidio frustrado. Creo que es una discusión bastante justa. Yo creo que plantear eso es la forma en la que se debe discutir en tribunales. Cuando uno reconoce que hay un hecho, reconoce que hay un acto en donde una persona utiliza un cuchillo en contra de otra, él evidentemente trata de dar la explicación que corresponde a su parte, a su interpretación y a la conveniencia de la defensa, y es decir, esto es un delito de lesiones. Pero eso el tribunal ayer lo descartó, y lo descartó sobre la base de las evidencias, y dijo aquí, ¿sabe, señor? Hay una intencionalidad distinta que dice relación con la gravedad de las lesiones, con la intensidad que se tuvo que aplicar en las heridas para lograr esa gravedad de lesiones. No es compatible solo con el delito de lesiones, sino que lo consideró compatible con el delito de parricidio presentado por la Fiscalía. Abogado, en este caso, ¿Hernán está dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Hernán padre? No puede las personas llegar a acuerdos en los procesos criminales de esta envergadura. Y ese ha sido un error en todo momento planteado por múltiples personas. La justicia no puede ser controlada por las partes. Cuando existen este tipo de hechos, una vez que estos se producen, no pueden ser detenidos porque las partes quieran ocultarlo. No puede ser. Aquí lo que se debe hacer es tratar justamente de que el Estado resuelva de la mejor manera la forma de que esto entregue una solución para todas las partes.
¿Podría existir alguna posibilidad que él se retracte a la denuncia, como lo han planteado algunas personas? ¿Existe esa posibilidad? Eso legalmente no existe. Incluso si él se desiste de la querella, el Estado está obligado a seguir adelante. Esa es una información absolutamente errónea. No hay ninguna posibilidad de que las partes resuelvan los conflictos mediante acuerdos en este tipo de hechos. Abogado, antes de denunciarlo o durante este periodo, ¿Hernán Padre ha tenido algún tipo de contacto con su hijo? Ninguno. Y la verdad es que, y esto ya a título personal, era lo que yo en todo momento esperaba, que el hijo llamara y dijera, me equivoqué, perdona. Que hubiera algún gesto de arrepentimiento, pero eso jamás existió. Para Raquel, en la entrevista que dio a nosotros al programa, aquí hay un problema que toda la familia tiene que tratarse con especialistas. ¿Usted está de acuerdo? ¿Estaría de acuerdo también Hernán, cree usted? Yo no sé a qué se refiere ella. Yo de verdad me encantaría entender el contexto de sus dichos. Es muy difícil tomar un dicho e interpretarlo. Ahora, si me preguntan si en este momento debiera haber un tratamiento para las familias, pero por supuesto, Hernán necesita un tratamiento. Su hijo atentó contra su vida, ese hombre tiene el alma destrozada. Su hijo, al que crió, al que educó, al que sostuvo en sus brazos, tomó un cuchillo y atentó contra él. Claro que necesita tratamiento, necesita alguien que lo ayude a entender lo que pasó. Necesita consuelo, igual que todos en esta tragedia. Abogado, usted dice que él necesita consuelo y también apoyo. ¿En este minuto está siendo apoyado psicológicamente? Está en este momento siendo apoyado con toda la fuerza posible por todo su entorno, con múltiples muestras de aprecio. Estamos intentando, evidentemente, ayudarlo a reconstruir y a entender esta situación. Me imagino que por el estado de shock que estuvo ese día, ¿cómo recuerda él esos pasajes? ¿Ha logrado superar en algo esa situación que vivió ese día? Lo recuerda tal como lo describió en la querella. La verdad es que el recuerdo que ahí se encuentra está plasmado, incluso con frases como no podía entender lo que pasaba o no podía creer lo que estaba viviendo, no podía entenderlo. Esos rostros que había visto, todas son palabras de Hernán. Entonces, en ese sentido, creo que el mejor testimonio de él hoy día está plasmado en ese documento. Abogado, ¿qué opina Hernán Calderón Padre con respecto a esta acusación que se le hace de presuntos abusos sexuales en su contra? Ese es un tema completamente distinto. ¿Por qué? Porque le parece inaceptable que en el contexto que sea y a propósito de la ganancia que se pretenda para negociar o para cualquier otra cosa que lejos de ser real es absolutamente imposible, se planteen este tipo de situaciones es inaceptable. Hernán Calderón jamás ha obrado de la manera que han tratado de imputarle. Y sobre esa base lo que va a hacer es justamente lo que corresponde a toda persona inocente. Pedir a la Fiscalía que investigue con la mayor celeridad y acuciosidad y que demuestre que es inocente para justamente perseguir a los responsables de esta calumnia. Se hablaba de unos mensajes que existían que acompañarían como prueba. Ayer mostraron unos mensajes en la audiencia de control de detención del hijo, que es curioso porque son temas distintos pero se utilizan de la misma manera. Y la verdad es que todos pudimos apreciar que esos mensajes en ningún momento hacían referencia a nada. Entonces la interpretación que terceros a propósito del juicio quieran hacer me parece que será objeto de investigación y de las acciones que vamos a deducir en su momento. ¿Ustedes se van a querellar por esto también? Una vez que se establezca que esto es falso, sin lugar a duda vamos a perseguir a todos los responsables. Abogado, también ayer se cuestionó mucho durante la audiencia, durante la formalización, que Hernán, hijo, haya sido derivado a una clínica y no directamente a Santiago I. ¿Qué opina usted y su defendido al respecto? La verdad es que estamos bastante extrañados porque es algo que ni Hernán ni yo habíamos visto en nuestras carreras profesionales. La de Hernán mucho más larga que la mía y evidentemente bajo esa premisa no teníamos una referencia de que esto hubiera pasado. Estamos estudiando lo que implica porque evidentemente se aparta del canon normal para todas las personas. Por lo menos nos hubiera gustado que existiera una evaluación de parte de una entidad objetiva como el Servicio Médico Legal para poder corroborar las indagaciones que se están haciendo y al mismo tiempo que hubiera servido para los efectos de indagar
si había algún motivo de carácter interno en la mente de su hijo que nos pudiera explicar por qué actuó así. Abogado, y por último, ¿cómo era la relación de Hernán padre, Hernán hijo, antes de que esto sucediera? Yo creo que hay un atestiguado bastante extenso en nuestro país respecto a cómo era esa relación. Hay una serie de declaraciones públicas. Siempre el padre fue muy protector de su hijo, siempre lo cubrió, siempre trató de ayudarlo, de apoyarlo, de lograr que tuviera metas en su vida, que estudiara una carrera, que saliera adelante. Me parece que evidentemente aquí hay una situación muy compleja y que hoy día no podemos terminar de entender. Abogado, judicialmente hablando, ¿qué es lo que queda aquí en adelante? A ver, el día de ayer se inició lo que se conoce como etapa de investigación formalizada. Ese es un proceso en el cual la Fiscalía va a recopilar todos los antecedentes posibles para estimar uno de 3 caminos. El primero, si no hay antecedentes suficientes para decir que hay delito, comunicarlo en su momento. El segundo, en el caso de que fuera procedente, ofrecer una forma de salida distinta del juicio oral. Y el tercero es un juicio oral contradictorio. Esos son los caminos que quedan por delante.